tenemos un ejemplo súper claro que estamos viviendo desde hace un año, ¿no? Y esto ha sido muy variable para todos, no ha sido una generalidad. Sin embargo, ha pegado en ámbitos económicos, en ámbitos educativos, culturales, familiares, sociales, comerciales, bueno, en todos los ámbitos, y es el tema del COVID, ¿no? Que la verdad no voy a hablar de ello, pero sin embargo es un ejemplo muy palpable que hay una generalidad porque ha sido mundial. Y las variantes que he encontrado yo o que encontré en este proceso es estos cuestionamientos que de pronto, ¿no? Si tú te enfermaste, pues a mí me dio leve y no tuve secuelas. O a mí sí me dieron, pero van a ser secuelas que en algún momento van a tomar nuevamente mi salud original que yo tenía, que son temporales. También que si la vacuna va a funcionar, no va a funcionar, que si el sistema de educación híbrido va a ser efectivo, no va a ser efectivo, que si las finanzas se estabilizarán. Les comentaba yo en la mañana que yo había escuchado de un problema de un banco en España que estaba en quiebra, ¿no? Y yo tengo una amiga aquí que está en un nivel directivo en la cabeza de un banco renombrado, y me decía, nosotros estamos viendo que va a la alza. Entonces encuentras como esas variantes de cómo le dio a unos, cómo le dio a otros la vacuna, ¿será conspiración, no será conspiración? Y bueno, muchísimas preguntas al respecto, ¿no? Y yo creo que así estamos, cuando estamos en un estado de cambio, porque no estamos viendo claramente, sí sabemos a dónde queremos llegar y queremos que termine, pero no nos queda claro si este proceso va a ser radical o si va a ser nada más temporal, si nos va a durar 3 meses, si se va a ir a 1 año. La verdad es que lo estamos viendo ahorita, esto ha seguido extendiéndose y bueno, ha cambiado. Y en sí, en la historia de la humanidad podemos ver que la vida durante generaciones se mantiene en un estado, pero después hay un cambio. Entonces no es como que es una permanencia constante de que tu vida va a ser así, ¿no? Y la Biblia misma habla acerca de todos esos trasfondos que vivió el pueblo de Dios con él, ¿no? Todos esos cambios, todos esos ajustes, todas esas, ¿cómo se dice? Experiencias, vivencias, donde ellos mismos pudieron ver el poder de Dios. Pero en todo Dios tiene un propósito. Y me queda claro que aunque estemos ahorita así tensos por lo que estamos viviendo, si es que tú estás viviendo ese proceso, pues en todo Dios tiene un propósito. Y en esta recopilación que yo te comentaba de lo que Dios ha estado hablando, también nos hablaron de nuevas temporadas. Y la verdad sabemos que estos ajustes o estos procesos, Dios los usa para removernos y que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Y como les decía, si serán accidentales o no. Pero aquí lo elemental es que tu visión en estos procesos en los que vas a enfrentar tengan expectativas hacia lo que Dios va a hacer en ti, en su obra, en que tengas tú consciente de que la bandera de Dios tiene que estar delante de ti para enfrentar esta batalla, que esa visión puede tener una mentalidad limitada o una mentalidad ilimitada, pero eso depende mucho de ti. Yo les comentaba en la mañana que cuando yo llegué aquí a Querétaro, yo trabajaba con judíos en México hace 23 años.
Y cuando yo les dije que ya me movía de ciudad porque me iba a casar, me dijeron, vamos a hacer un proyecto en Querétaro, Ivette, y te queremos considerar. Pues no tenían en la idea que Querétaro, ni siquiera creo que lo conocían, pero bueno, ellos decían. Y yo, mientras entré a trabajar en otro lado, estuve 2 años y me hablaron por teléfono y me dijeron, ya tenemos el proyecto, Ivette, y te queremos considerar. Y la verdad es que yo no hacía, o lo que ellos me proponían no era lo que yo hacía con ellos allá, el trabajo que yo realizaba. Para mí iba a ser completamente un aprendizaje, pero había un punto que era la confianza. Entonces yo dije, bueno, pues adelante, vamos a empezar, ¿no? Se me hizo fácil, ¿no? Y les dije, sí, adelante, porque era el giro que ellos manejaban. Dije, pues más o menos lo conozco. Era administrar dos de sus tiendas, ¿no? Y pues empezamos el proceso desde el reclutamiento del personal, y la verdad es que fue un poco complicado el compromiso y la permanencia de la gente, de quedarse en el trabajo, de tener el compromiso. Bueno, primera batalla, ¿no? La segunda batalla, les comentaba que al mes yo no conocía ni qué eran los farderos. Entraron los farderos a la tienda y se llevaron mercancía a las 2 tiendas. No sé si las demás, ya no recuerdo bien porque eso ya tiene 20 años. Si entraron a otras tiendas, pero entraron a la mía. Yo me sentí de verdad invadida. Segunda batalla. O sea, dije, ya la confianza que me tenían. Yo empecé a ver todo mi panorama, la verdad, gris. O sea, yo dije, no, pues, o sea, me van a correr, ya. Y hablé con ellos y les platiqué la situación, pues tenía que enfrentar esto yo. Y me dice uno de ellos, Ivette, no te preocupes, nosotros sabíamos que te estábamos desprotegiendo al no poner seguridad desde las bandas de los sensores, también los sensores en la ropa, cámaras, vigilante, etcétera. Pero para esto, a mí ya estaba yo en mi naturaleza humana bien rendida, ¿no? Ya había sentido que la liga, porque además terminé demandada por uno de los trabajadores, que yo no lo contraté, pero la demanda se fue sobre mí porque no le cumplieron. Entonces ya traía así como que 1, 2, 3. Y la verdad yo ya estaba mal. Y aunque me dijeran ellos, no te preocupes, estamos protegiéndote, lo entendemos, yo dije, no, ya. Yo venía también de vivir una pérdida, un ser muy querido, mi primera pérdida, y la verdad es que estaba muy mal. Mi mamá nos acercó desde los 12 años a la iglesia cristiana, y la verdad es que ahorita voy a ir a este punto, ¿no? Yo tenía la salvación. Yo sabía que era salva y yo sabía que me congregaba en una iglesia cristiana, pero hay una parte que yo dejé a un lado y es lo que les quiero compartir. Yo troné, caí en una depresión tremenda. Yo estoy aquí en Unidad Cristiana desde este entonces y recuerdo muy bien que ese día llegué con mi pastora y le dije, me pasó esto, y me dijeron, van a orar por ti. A partir de ahí yo empecé a sentirme cómo me volvía a levantar, cómo el Señor me empezaba a dar ese ánimo, todo, porque estuvieron orando por mí. Fue un proceso. Les agradecí, pero tuve que interrumpir ese ciclo. ¿Por qué? Porque yo estaba en mis fuerzas, luchando con todas esas batallas, aún sabiendo que era salva, aún congregándome aquí, pero el punto es que lo estaba haciendo yo y no me estaba sosteniendo el Señor. Pues pasó ese capítulo, fue difícil. Después ya de 2, 3 semanas, un mes, hablé con ellos porque me dijeron, date un tiempo, y les dije, no quiero regresar. Ya, o sea, llegó mi límite de tensión, de estrés, se dieron otras cosas más, entonces dije, suficiente, ¿no? Y ahora que preparaba esto, venía a mí esta experiencia que se las quería compartir, y Dios me permitió salir de esa tristeza, de la pérdida, de salir de esa vergüenza, del robo, y bueno, fue un propósito divino para que yo cambiara mi mentalidad, o más bien la renovara, ¿no? Porque esto es continuo, es permanente, no es de ya pasó y ya. Pues bueno,
Yo no tenía esa visión y yo no tenía esa mentalidad. Y a lo que voy con esto es que esa visión la necesitamos para enfrentar el cambio. Que tengas expectativas. Mis expectativas estaban humanamente, no estaban en la obra de Dios. Y para Dios, tu vida en cada temporada tiene que ser tu bandera de victoria y no de derrota. Esa visión es una consecuencia de una mentalidad ilimitada o limitada. Y podemos analizar nuestra condición desde que, si tú tienes esa mentalidad pobre, limitada o como le quieras llamar, o esclava, se resiste al cambio, se queja, es local, porque nada más estás viendo tu condición, no estás viendo hacia tu entorno. Busca su beneficio personal y no quiere dejar su área de confort. Dice, ay no, pues yo estoy más cómoda donde estaba, como para qué me van a meter en ese torbellino, ¿no? Y bueno, viéndolo desde una manera o desde una mentalidad infinita, ilimitada, con expectativas, hay una disposición de ver por tu entorno. Busca un beneficio global. Cree en las promesas de Dios. Cristo, cuando vino y estableció aquí su reino con su vida, con toda el testimonio que nos dio, se despidió diciendo que fuéramos por el mundo a compartir. Y me quiero enfocar nada más en que su visión era por el mundo. Y no te estoy diciendo, a ver, vete a África. Lo que quiero decir es que si aquí estoy yo o aquí estás tú, es tu entorno. Que no te enfoques nada más hacia ti, que tengas esa mentalidad. Pero esta mentalidad no se produce automáticamente. Y ahí es donde quisiera entrar un poco, porque tienes que analizarte, tienes que entender y tienes que adaptar para ti ese grito de victoria en los cambios que estás viviendo, en meditar en la obra sobrenatural del Señor. Y vamos a hablar en Gálatas 4:7, por favor. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Seguimos con el 8. Bueno, sigo yo aquí. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí habla una parte muy importante, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo vino tu cumplimiento de tu tiempo? De mi tiempo. Yo te decía que desde los 12 años, tal vez para ti 6 meses, 3 años, 10, 15. Que es a partir que tú decidiste caminar con Cristo. Puedes acercarte confiadamente sabiendo que eres miembro de la familia celestial. Si tú no lo has visto así, Él vino a cambiar tu contexto. Y no es porque digas, ya no va a haber problemas, ya no va a haber luchas. No, sino que cuando tú tomaste esa decisión, ese tiempo, te dio acceso a una herencia.
Bueno, en realidad nos las dio hace 2000 años, más de 2000 años que Él estuvo aquí, pero para ti fue a partir de... Entonces, en consecuencia, tienes los derechos legales, celestiales y esa herencia, que son sus recursos, y yo te pregunto, ¿ya tomaste posesión de ella? Ahí estuvo la diferencia en lo que te acabo de compartir. Yo lo estaba viviendo desde las fuerzas de Ivette, y Ivette tronó. Y yo te lo quiero compartir porque sé que el Señor no quiere que vivamos eso. Pero si no nos tomamos de esas posesiones, de esa herencia, si no nos adjudicamos esa herencia, pues entonces vamos a vivirlo en nuestras fuerzas, ¿no? Muy salvos, asistiendo a la iglesia, pero pues enfrentándolas nosotros y no poniendo las promesas de Dios delante de nosotros. Somos hijos en libertad, ese es el deseo del Señor. Él quiere que vivamos esas obras en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces yo pregunto, ¿cómo tenemos que operar? ¿Con una mente esclava o con una mente libre? Ya no estamos bajo los rudimentos del mundo. El Señor ya hizo esto. Hijo mío, heredero, ya no estás, ya no perteneces. Ese ya no es tu lugar. Y Jesús vino y vivió ese proceso para mostrarnos el alcance del reino. Hace un par de semanas, Carlos García nos comentaba un testimonio, la verdad a mí se me hizo muy ilustrador. Hace, no sé, 2, 3 años, no sé cuánto fue lo del temblor, fue en el 2020, ¿no? Aquí, tal vez lo viviste, se hizo una colecta de ayuda para llevarlas a México, a la Ciudad de México. Iniciativa de nuestra pastora, bueno, estuvimos trabajando, se llevó eso, se llevaron camionetas y se fue un grupo apoyando esta misión. Y él comentaba que él iba en ese grupo y que se extendió el tiempo, si iban por 2 días, se extendió a más días. Y pues ellos iban al presupuesto de los días que iban a estar. Entonces resulta que como también la ciudad estaba en ese caos, pues no todos los comercios estaban abiertos y que pues ya era hora de comer y pues que tuvieron que recurrir al restaurante que estaba abierto. No había opciones. Entonces dice que pues era un restaurante, pues no era unas cosas sencillas, sino pues ya más costosa y pues eran varios, entonces que entraron y pues que nuestra pastora empezó pues a pedir y todos y el grupo grande y que él nada más veía nuestra mentalidad, ¿no? Nuestra mentalidad que siempre se queda corta, uy, pues estamos muy justos, ¿no? Y tal vez si pagamos pues ya nos quedamos sin nada. Y bueno, él dice que comía, pero que tenía la preocupación, ¿no? De decir, chin, la cuenta. Bueno, y en resumen, al final, cuando ya terminaron, pues pidieron la cuenta y que le dijo el propietario del restaurante, no es nada. La pastora respondió, ese es el Dios en el que yo creo. La verdad es que algo que identifica a Unidad Cristiana es caminar en lo sobrenatural. Nuestra pastora nos enseñó eso y nos dejó muchísimos testimonios de lo sobrenatural de Dios. Ella caminaba así, creyéndole a Dios. Ella se había apropiado esa herencia, ella había tomado los recursos del reino, ella jalaba esos recursos a la tierra porque le creía a Dios, porque no se había quedado nada más en la salvación. Y la verdad no te lo estoy diciendo en otro sentido, sino nada más para que arrebates los recursos del reino. Tenemos al Espíritu Santo y Jesús vino y nos mostró esos procesos de traer el cielo a la tierra y nos hizo partícipes a través de la obra de su Espíritu Santo y no estamos solos. Y la verdad tampoco te estoy diciendo, saca lo mejor de ti, ve, no. Porque ya te dije yo que en mi naturaleza troné, no había de mí esa fuente para hacerlo, pero sí tenía la fuente yo
de la que podía tomar las cosas del cielo y salir adelante, como tener paz, como tener consuelo de lo que estaba viviendo. Pero yo lo quería vivir en mi carne, en mi naturaleza, y entonces la liga estaba muy extendida y estaba tronando, y finalmente tronó. Y te voy a leer, y voy a pedir que si nos apoyan con Isaías 55 del 6 al 9, porque son las llaves que el Señor pone en su palabra para poder resistir. Esa es la palabra. Y dice Isaías 59, 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El marco histórico de este pasaje, la verdad es que, me gustaría tomarlo todo, pero nos extenderíamos mucho. Si tú lo puedes leer, dice que lo que estaba pasando Israel no había cumplido el pacto de permanecer y obedecer. Israel ya había tomado así, bueno, digamos, pongámoslo en nuestro contexto, soy salvo, ahí avanzo, ¿no? Y no había permanencia. Pero Dios es un Dios perdonador y le dice, ven a mí mientras estoy cerca. Él no planea alejarse, somos nosotros quienes nos alejamos de Él, ¿no? Y Él lo hace y nos vuelve a invitar a regresa a mí. Y a veces ese regresa a mí no es que tenga que pasar una semana, 3 meses, 1 año, 5 años. A veces ese regresa a mí es, llevas tus pensamientos hacia otro lugar, hacia donde está la tristeza, la frustración, el enojo, la queja, pues ya no está Él ahí. Entonces regresa a mí es, toma cautivo esos pensamientos y tráelos a mí y regresa a mí porque yo estoy aquí. Y esas batallas mentales que tenemos de pronto son las que tenemos que tomarnos de esos recursos y decir, Señor, está pasando esto, yo ya no resisto, yo ya estoy full, Señor, pero descanso en ti. Ahí están sus recursos para poder sobrellevar. Trayendo nuestros pensamientos cautivos. Y Él nos promete estar disponible y requiere de un tiempo de permanencia y de nuestra parte de dejar la necedad y arrepentirnos, pero la verdad esto es otra enseñanza. Aquí el punto principal es entender la postura de Dios hacia su iglesia. Aquí estoy. Y de pronto buscamos al humano, y no está mal, ¿no? Ora por mí, aconséjame, no, en ningún momento le estoy diciendo que sea malo, ¿no? Aquí el punto es aprender o permanecer en desarrollar una intimidad con Él, experimentar la promesa que dice, aquí estoy. Como padre, yo creo que quisiéramos que nuestros hijos, antes de recurrir al consejo de otra persona, recurrieran con nosotros, ¿no? Y ese es el corazón del Padre. Ven a mí, aquí estoy. Y en cuanto a lo que se refiere de sus pensamientos, esto menciona que su conocimiento y su sabiduría son mucho mayores que las nuestras. Él no está ajustado a nuestro molde, ni a nuestras creencias, ni a nuestros planes, sino nosotros tenemos que amoldarnos a Él. Daniel Tapia hace un par de semanas nos compartía una ilustración muy, la verdad, muy real en cuanto a la transformación de la papa y el huevo a la hora de pasar por cocción. Una, de pasar a ser su estado duro, pasa a suavizarse, ¿no? A ser tiernito, digámoslo así. Y en el caso del huevo, lo contrario. Y la verdad, esta ilustración a mí me dejó pensando en las luchas que traemos, ¿no?
y en esa mente que te estoy comentando, o sea, en esa mente esclava o en esa mente ilimitada, porque conforme tú vivas con esta mentalidad, así va a ser tu proceso. Y si tú estás en ese proceso de enfrentar la lucha y estar resistiéndote y no permanecer y no tomar los recursos del cielo, pues se puede ser que tu corazón se endurezca y que tengas esta amargura por el dolor que estás pasando. Pero si del otro lado te tomas de los recursos del cielo, ves más allá como el Señor te está mostrando y te está moviendo en paciencia, en esperanza, en fe, pues entonces vas a terminar como esa papa, ¿no? El camino alternativo para llegar a la victoria que podemos tomar en la lucha, batalla, cambio, proceso, como le quieras llamar, es alinearnos con el cielo y vivir un evangelio de poder sobrenatural. Recuerda que tenemos ese acceso porque hemos sido insertados dentro del linaje del Señor, de su familia. Tenemos una identidad definida y es nuestra responsabilidad, porque cuando a ti te dan una herencia, pues ya tienes un compromiso, una responsabilidad, y es nuestra responsabilidad utilizar esos recursos. Y esos recursos también a veces son dones, virtudes, sabiduría. Bueno, el Señor nos da infinitamente, por eso es ilimitado, pero depende de ti cómo lo quieras vivir, cómo lo quieras enfrentar. Yo troné en mi primera experiencia, pero sé que eso me llevó a entender esto que te estoy compartiendo, y aún lo que yo estoy viviendo ahorita, el Señor habló de ese estado de cambio en mi interior y me diciendo, alerta, estás en estado de cambio, por eso estás así. Y entonces ahí reaccioné y dije, ¿cuál va a ser mi camino? ¿Cuál va a ser mi mentalidad para vivir esto y para salir adelante? ¿Qué fe dices tener? ¿La vives? La verdad mencionaba también Dani de ir del conocimiento a la experiencia. Y yo aquí quiero añadir algo. ¿Qué voces estás escuchando cuando lo estás pasando? Hace días me encontraba yo con unas personas y me decían, no, Ivette, pues qué necesidad. Y ya sabes, ¿no? De pronto dices, ay, o sea, te quieren confundir, ¿no? Pero no, yo me voy a sostener, yo voy a resistir, aunque la liga esté bien extendida, porque yo estoy viendo el recurso que viene sobrenatural, porque yo estoy viendo el milagro y no el problema. Y aunque de pronto quiero regresar atrás, el Señor nuevamente me lleva, porque sé que lo que quiere es que yo vea su gloria y la victoria de Él en mi vida, y la quiere en tu vida también. Cuando Dios le dice a Abraham, deja tu casa paterna, no se refería a abandonar la familia. La verdad es que los judíos son como moeganitos, hacen negocios juntos en el templo, o sea, tienen sus comunidades, y eso la verdad es lindo. Yo no estoy diciendo que sea, pero a veces tomamos creencias que ya recibimos y que nos están limitando, o sea, que están limitando a avanzar en el poder de Dios. No están limitando al Señor nadie lo limita, pero nos están limitando a poder experimentar el poder de Dios. Y la verdad, estas creencias las puedes ver tan palpables desde que haces una solicitud de trabajo, porque tu mente ya empieza a generar, ¿no? O sea, quién sabe si me lo den, si esté preparado. O sea, siempre empezamos nosotros a poner el límite en un proyecto, en un trabajo. Y empezamos a dejar que eso nos vaya apagando, ¿no? Pero el Señor nos quiere, cuando nosotros estamos viviendo ese tiempo, es esa nueva temporada, y que van corriendo los días y que no estamos viendo cumplido el objetivo, el Señor nos quiere llevar a descansa, sé paciente, confía en mí, no tengas desánimo. Tal vez iniciaste tu vida cristiana con expectativas, pero tal vez has limitado tu pase a vivir de lo sobrenatural.
Tal vez lo limitaste nada más a decir, soy cristiano, voy a la iglesia, soy salvo y hasta ahí. Y de ahí ya no cuenta lo demás. Pero Dios quiere una vida transformada para nosotros en la fe. Él quiere que sus riquezas las tomemos aquí en la tierra y no esperemos hasta estar en su presencia para vivirlas. Y mi pregunta sería si estás dispuesto a conocer en esta vida el nivel al que Dios quiere que tú avances. ¿O quieres nada más quedarte en la salvación y dejar a un lado esa herencia y esos regalos que Dios tiene para ti? Necesitamos enfrentar el conflicto con Él para ver su gloria y su victoria. ¿Cómo? Sostenido de sus promesas. El pueblo de Israel estuvo en queja, estuvo añorando su vida anterior, estuvo murmurando, estuvo viendo su beneficio personal. O sea, ellos decían, ¿para qué me sacaste de Egipto? Para estar en esto mejor me hubieras dejado allá. Y a veces con esa mentalidad vamos enfrentando las batallas, ¿no? De decir, pues es que Señor, no lo necesitaba, me sacaste de mi área de confort, yo estaba bien ahí, sí me quejaba, pero pues bueno, ahorita está la cosa más tormentosa, ¿no? Pues no podemos vivir un proceso así, porque vamos a tronar, porque lo estamos viviendo en nuestras fuerzas y con una mentalidad pobre. Necesitamos ver a Cristo delante de nosotros, porque nuestra condición no nos va a ayudar. Necesitamos verlo para poder obtener esa mentalidad y poder crecer y ver esa victoria. Esa es la visión ilimitada que Él quiere que como hijos adoptemos. A veces hablamos de herencia y creemos que todo se trata de recursos materiales, pero aquí tenemos los recursos del reino, los que no se ven, los que tenemos que arrebatar. Y les voy a pedir si vamos a Salmo 103, del 17 al 22, por favor. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jesús estableció en los cielos su trono y su reino y domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. La verdad es que leyendo, no sé si nos faltó un versículo, el 22 era. Sí, está bien. La verdad es que en nosotros no hay nada bueno, todo lo necesitamos producir a través de Él. O sea, no es que yo diga, híjole, es que la verdad yo en lo personal, Ivette, soy, aterrizo todos los planes y todo, o sea, soy ejecutora. Pero también eso, a la vez de que es una palomita, también tiene sus desventajas. Porque ese perfil también le gusta avanzar y a veces le cuesta trabajo la paciencia y le cuesta trabajo el proceso. Pero en todas las personalidades Dios nos quiere pulir y Dios quiere sacar y Dios quiere producir algo bueno. Y para eso tenemos, nuevamente te lo digo, tomar la lucha, ver la victoria a través de sus recursos, de su herencia, y avanzar y enfrentar. Esas fragilidades que tenemos, Él las conoce, pero su cuidado es eterno. Él tiene compasión, Él nos cuida y Él recuerda nuestra condición. Su misericordia es como un escaneo
¿no? O sea, como que va registrando todo lo que está pasando en tu vida, de arriba hacia abajo. Y tenemos que confiar llevando y caminando en esa batalla, tomando esa herencia que hace más de 2000 años dejó. Este salmo que leí, también de igual manera, si lo quieres llevar, lo puedes leer todo completo. A mí me hubiera gustado leerlo, pero habla de la magnificencia del Señor, del Dios ilimitado que tenemos, del que tenemos que confiar, del que dice que todos los ámbitos están en su dominio. A Él no se le sale de control, a nosotros sí. Nosotros de pronto ya no resistimos el estirón, pero Él nos da las fuerzas, nos da el valor para enfrentar y continuar. Pero si nada más me quedo con la parte de que estoy aquí con Él y que sé de Él, pues entonces, ¿cuándo voy a experimentar todo lo que Él nos quiere dar? La herencia que tiene para nosotros. Esa herencia es para aquí, para la tierra. Habrá la eternidad para que continuemos viviendo esas riquezas. Pero tenemos antes que dar ese paso aquí, en la tierra. Y le voy a pedir a la alabanza si puede pasar, porque voy a cerrar. Necesitamos experimentar ese Dios todopoderoso, todo suficiente, omnipotente, omnipresente. Yo sé que su Espíritu Santo nos va a guiar. Ahorita mismo te lo puedo decir, o sea, en este estiramiento yo estoy viviendo a través de su Espíritu Santo sus riquezas, permitiéndome tener paciencia, tener paz. Si no la hay de pronto, si no hay paciencia de pronto quieres que todo ya termine y el siguiente capítulo de la temporada y bueno, ya volvamos al punto donde ya todo terminó en final feliz, ¿no? Pero Él quiere tratar con nuestro carácter. Él quiere enseñarnos y mostrarse a Él, al Dios que compartimos, para que los ojos que están alrededor de nosotros vean al Dios el cual compartimos. Y mi invitación es esa, que no te quedes en esa etapa, que avances a la nueva temporada. Dios sabe lo que estás viviendo, Dios sabe lo que estás experimentando en tu vida. No es desconocido para Él y Él te dice: aquí estoy. Y Él te dice: tómalo, toma lo que es tuyo, porque yo lo tengo desde hace 2000 años. Aunque tú me conozcas desde hace 3 años, 10 años, Dios te está diciendo: ven, tómalo. Porque tú en tus fuerzas no vas a poder resistir. Después de lo que compartí esto en la mañana, se acercó una mujer y me empezó a compartir su testimonio. Y ahí es cuando empiezas a ver con una visión más global, ¿no? Que a veces tú sientes que estás parado nada más sobre un punto que para ti lo es todo, y estás viendo a personas que están viviendo condiciones y enfrentando cosas mucho más fuertes que las tuyas, y que están aprendiendo a caminar tomando esa herencia que el Señor nos dejó. Entonces, esa es mi invitación. Avanza, toma lo sobrenatural del Dios en el cual crees, confía, espera, descansa, ten paciencia, deja que desarrolle en ti los dones, los talentos, las virtudes del Hijo que Él ve en ti. No como nos vemos nosotros, sino como Él nos ve. Abrázalo, abraza todo ese recurso del reino y camina. Y si tú ahorita dices: sí, yo no estoy en batalla, no, yo no estoy en cambio, yo no estoy en nueva temporada, les decía, pues así es la vida, así lo vamos a vivir tarde que temprano. Y qué padre que tengas tus tiempos de refrigerio, porque también Dios los da, pero también da estos tiempos. Y estos tiempos tenemos que estar tomados de esos recursos. De verdad te lo digo, yo lo viví y troné de vivirlo en mi forma, a mi manera, y ya era salva.
lo necesitamos.